Buenas, mi nombre es Carlos Corrales, estamos nuevamente aquí con ustedes para continuar hablando sobre el tema que habíamos empezado a hablar en el capítulo anterior. En el capítulo anterior empezamos a hablar de las personas víricas, aquellas personas que llegan a nuestra vida y nos transmiten una serie de sentimientos y emociones negativas que nos hacen sentir mal. De ahí su nombre, personas víricas. En el capítulo anterior determinamos que existen aproximadamente 5 diferentes tipos de personas víricas, que nos contagian de alguna manera u otra, como ya dijimos, con sus actitudes negativas. En su momento dijimos que para evitar que sus actitudes negativas nos contagien, debemos hacer varias cosas. Número 1, debemos evitar recibir basura en nuestra vida. Por basura nos referimos a las actitudes negativas que ellos nos transmiten. Que si no hemos podido evitar recibir basura en nuestra vida, al menos deberíamos evitar almacenarla. En tercer lugar, que si hemos estado almacenando basura y por mucho tiempo, deberíamos identificarla y deshacernos de ella. Para luego, por supuesto, limpiar y ordenar y adornar nuestra casa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, que tenemos que hacer algo al respecto, que debemos empezar por nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque existe la posibilidad de que estas personas de las que estamos hablando no lleguen a cambiar nunca. Por diferentes razones, ellas nunca lleguen a cambiar. Por lo tanto, solamente nos quedan 2 alternativas. Seguir como estamos, aguantando y aguantando y aguantando todas y cada una de sus impertinencias, o aprender a evitar que sus actitudes negativas nos afecten y nos lleguen a enfermar. Veámoslo así. Si una persona, sea quien sea, llega a su casa, o llega a mi casa, o llega a nuestras casas, a nuestros hogares, con una determinada cantidad de basura, de esa basura pestilente, con residuos, qué sé yo, de pollo, de pescado, de mariscos, y nos la trae a nuestra casa para que nosotros se la guardemos por un determinado tiempo, ¿usted qué haría? Recibiría esa basura y la almacenaría en su casa. Por supuesto que no. Es lo mismo. Si estas personas vienen a nuestra vida llenos de bolsas con malas actitudes, ¿no se las recibamos? Aprendamos a repeler las actitudes negativas de las personas que la mayoría de las veces nos afectan y nos enferman. ¿Cómo? Yo diría que aprendiendo a mirar para adentro. ¿Cómo? ¿Sí? Debemos comenzar a pensar en nosotros mismos, no en los demás.
a invertir tiempo en nosotros mismos, en nuestro crecimiento como personas, en nuestro crecimiento y desarrollo emocional, para ser capaces de repeler las actitudes negativas de las demás personas, que siempre va a haber personas con actitudes negativas. Eso quiere decir que tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos, a conocernos mejor y determinar cuáles son nuestras debilidades y terminar aceptándolas. Porque un problema del ser humano es ese. Todos somos perfectos, nadie tiene debilidades y nadie acepta las propias. Pues sí, hay que hacer una mirada hacia adentro y aprender a mirarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos y aceptar cuáles son las debilidades propias de nuestro temperamento. Determinando así lo que nos hace falta para poder contrarrestar las actitudes virulentas de estas personas. Pregunta: si usted recuerda, ¿qué le faltaba al endemoniado? Algunos lo identifican como el endemoniado gadareno, que fue liberado por el Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que le faltaba? Si usted recuerda, este endemoniado fue liberado por el Señor Jesucristo, pero posteriormente fue poseído no por un demonio, sino por 7 legiones de demonios. Y su estado y su condición llegó a ser peor que antes. Mateo, capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Si bien es cierto, después de ser liberado, dice la palabra de Dios aquí en Mateo, la vida de este hombre se encontraba barrida y adornada. Dice que estaba desocupada. Su corazón estaba vacío. ¿Y cómo es que dice el dicho? Corazón desocupado, taller de Satanás. Era cuestión de tiempo para que la vida de este hombre cambiase. ¿Por qué? Porque su corazón estaba vacío. Igual nos pasa a nosotros, hacemos todo lo que podemos para poder ser felices, y a veces lo logramos por un tiempo, pero de repente algo pasa y nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba la armonía. Alguien llega, dice algo, hace algo y nos enferma. Por eso tenemos que mirar hacia adentro, para conocernos a nosotros mismos, para conocer nuestras debilidades y aceptarlas, para determinar qué es lo que nos hace falta. Nos hace falta varias cosas. Número 1, la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Como dice el dicho, donde hay orden, está Dios. Para eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón y llenar casualmente el vacío que nosotros tenemos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20, el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí hay una promesa. Dice que si nosotros invitamos al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón, siempre va a haber alimento. Dice: y cenaré con él y él conmigo. Él va a proveer lo que sea necesario para que nosotros podamos ser felices. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador,
Él nos perdona de todos nuestros pecados e envía al Señor Jesucristo. Dios envía al Señor Jesucristo, el Padre envía al Señor Jesucristo a morar en nuestros corazones. En ese momento, dice que somos adoptados como hijos de Dios. En ese momento pasamos a ser hijos de Dios. Ahora bien, si por aceptar a Jesucristo somos hijos de Dios, Dios es mi Padre. Eso quiere decir entonces que ahora mis problemas son sus problemas también. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28 al 31, usted recordará este pasaje. Porque el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La gente suele confundir las cosas. Pues el único requisito para invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón, número uno, es que seamos pecadores. Es que nuestra vida necesite ser limpiada. Es que nuestra vida necesite ser ordenada. Es que nuestro corazón esté vacío y necesite ser ocupado. A veces nosotros decimos, bueno, cuando yo cambie, cuando deje de fumar, cuando deje de tomar, cuando arregle mi problema con el pecado. Bueno, déjeme decirle, mi amigo, que la palabra de Dios dice otra cosa. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 17, el Señor Jesucristo nos dice con bastante claridad. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo tanto, no confundamos las cosas. Lo único que necesitamos para aceptar a Cristo, el único requisito que necesitamos para aceptar a Cristo, es tener un corazón vacío. Es tener una casa que necesita ser limpiada y ordenada. El único requisito es que seamos pecadores. Si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos va a dar su Espíritu Santo para que esté con nosotros y empiece a operar un cambio en nuestra vida. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, el apóstol Pablo nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es que Él no deja nada a medio palo. Todo lo que empieza, lo termina. Y Él ha dicho con claridad. Y Pablo dice: estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó. Si nosotros invitamos a Jesucristo a entrar en nuestro corazón, Dios el Padre va a enviar a nuestro corazón el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a comenzar a operar un cambio en nuestra vida. Va a comenzar a producir una serie de cualidades o características especiales mencionadas en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23, llamados el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una serie de cualidades. Amor, gozo, dice. Podemos tener paz, paciencia, benignidad. Dice bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. O la capacidad de ser dueño de mí mismo, de mis sentimientos y de mis emociones. Si nosotros no aceptamos a Jesucristo
como nuestro único y suficiente Salvador, y el Espíritu Santo no es enviado a nuestros corazones a producir esta serie de cualidades o características, todo podría seguir siendo igual en nuestra vida, igual o peor. Podríamos inclusive, a corto, mediano o largo plazo, llegar a ser como ellos. ¿Como quiénes? Bueno, las personas de las cuales estamos hablando. Podríamos llegar a ser personas víricas. Nosotros también. Y de eso no es lo que se trata. Por lo menos de eso nos dice Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué más nos falta? Ahora que nuestro corazón está ocupado, ahora que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos una imperiosa necesidad. Necesitamos comenzar a vivir por fe. La palabra de Dios es clara en decir, en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 38 al 39, entre otros textos: mas el justo por la fe vivirá. Ahora que hemos creído en Jesucristo, necesitamos comenzar a vivir por fe, donde fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, donde fe es creer que Dios tiene todas las cosas bajo control pese a las circunstancias. Tenemos que comenzar a vivir por fe. Número 3. Ahora que nuestro corazón está ocupado por el Señor Jesucristo, necesitamos comenzar a someternos a Dios y a su palabra. ¿A qué nos llama el Señor ahora que estamos en Cristo? Bueno, entre otras cosas, nos llama a amar a nuestros enemigos. San Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Somos llamados a amarnos unos a otros. Somos llamados a amar a nuestros enemigos, donde el amor es la actitud que consiste, óigame bien, en ser compasivo, misericordioso, solidario, tolerante, respetuoso, perdonador, comprensivo, entre otras cosas. ¿No dice así el Señor en el libro de Mateo? A pocos o a ninguno le gusta lo que dice el Señor en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 39, a menos que lo interprete o lo pretenda interpretar a su manera. Dice el Señor: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Me dice, ¿cómo? Sí, está diciendo el Señor que debemos amar a nuestros enemigos y que, entre otras cosas, debemos ser compasivos, misericordiosos, solidarios, respetuosos, perdonadores, comprensivos y tolerantes, entre otras cosas. Y aquí nos está diciendo, si alguien viene y le golpea a usted por una mejilla, pues póngale la otra. Somos llamados ahora a estar sujetos a Dios y a su palabra
Y cuando nos dicen esto, pues, ¿cómo puede ser posible? Así es. De ahí nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras el ejemplo de personas como Moisés y el apóstol Pablo, que tenían un temperamento bastante fuerte. Recordamos a Moisés tomando las tablas de la ley y reventándolas contra la roca y rompiéndolas. Pero más tarde dice de Moisés que era el hombre más manso sobre toda la tierra. El apóstol Pedro, era un hombre de armas tomar. Cuando la noche en que el Señor Jesucristo fue arrestado, él salió en defensa de su maestro, sacó una espada para cortarle la cabeza al siervo del centurión. Solo que el siervo del centurión, como cualquiera de nosotros, trató de esquivar el golpe y le cortó una oreja. Pero más tarde vemos al apóstol Pedro en un acto de humildad, bajando la cabeza ante un llamado o reprensión hecha por el apóstol Pablo. ¿Cómo lo lograron? Nosotros decimos que fueron inoculados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Jesucristo, Dios envía el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, ahora tenemos el ADN, la naturaleza divina de Dios dentro de nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros también, entonces, si hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros también hemos sido inoculados con el Espíritu Santo. Dice en 2 de Timoteo el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo tiene el poder, así como regeneró todas las cosas al principio. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, la tierra estaba vacía y desordenada, pero de repente dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y comenzó a separar las aguas en estado gaseoso de las aguas en estado líquido. Y la expansión entre ambos se llamó cielos. Y el Espíritu Santo comenzó a regenerar todas las cosas. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado. Y estuvo en la sepultura 3 días. Pero a los 3 días el Espíritu de Dios le levanta de entre los muertos. Y el mismo que regeneró todas las cosas al principio y el mismo que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos puede vivificar nuestros corazones. Como lo hizo con Moisés y como lo hizo con el apóstol Pedro. Por lo tanto, tenemos la capacidad de repeler las actitudes negativas de los demás. Y parece que no lo sabíamos. Como el águila. ¿Recuerda el cuento del águila? Que se creía gallina. Un huevo que rodó por la colina. Un huevo de águila. Y que llegó a un gallinero. Que fue adoptado por una mamá gallina. Y que una vez que reventó el polluelo del águila, vio a la mamá gallina y dijo pío, pío. Fue criado como un pollo. Hasta que un día, una majestuosa ave, un águila, pasó volando por el patio de la granja. Y el pollito, el aguilucho, cuando vio aquella sombra, miró para arriba y vio aquella hermosa águila y le pregunta a la mamá gallina: mamá,
¿Por qué las gallinas, por qué nosotros las gallinas, los pollos, no volamos? Muy simple, mijo. Porque nosotros no somos águilas. Este animalito era un águila. Tenía la capacidad de remontar el firmamento, pero no lo sabía. Se quedó con aquella idea en su mente de que las gallinas no vuelan. Si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y comenzamos a vivir por fe, y nos sometemos a Dios y a su palabra, las vidas que se van a ver transformadas son las nuestras. Y en estas condiciones, déjeme decirle, podríamos tener mayor influencia con las personas víricas cuando comencemos a tratar con ellas. De modo que quizás con nuestro ejemplo ellos podrían tener una esperanza significativa de cambio. Para ello necesitamos algo más. Necesitamos que alguien nos ayude y nos dé seguimiento. Un bebé recién nacido, ¿qué es lo que necesita? Necesita cuidados y necesita instrucción, pues nadie nace aprendido. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 6, la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un niño necesita cuidados e instrucción porque nadie nace aprendido. Y aquí está diciendo instruye al niño. La palabra instruir es el significado, lo que quiere decir es que hay que entrenarlo, que hay que adiestrarlo. En el libro de Proverbios también, en el capítulo 14, en el versículo 1, el sabio Salomón dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dice que la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia, no la necia. Muy interesante porque para ser necio prácticamente no tenemos que hacer nada. Pero para ser sabios tenemos un amplio camino por delante. Donde la palabra sabio o sabiduría es un sinónimo de la expresión templanza o dominio propio. O sea, que decir que yo soy dueño de mis sentimientos y de mis emociones, es decir, que yo soy una persona sabia. Si bien es cierto, decimos de una persona sabia que es una persona entrada en años, que es muy seria, que contesta todas las preguntas. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El que es sabio debe evidenciar que es sabio. Y aquí está diciendo que en primera instancia una persona sabia es una persona mansa. Y dícese de Moisés que llegó a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. La palabra mansa o manso es la palabra que se usa para referirse a un caballo, por ejemplo, a un equino que fue domado, que fue sujetado, que fue enseñado, que fue formado, que fue entrenado. Ahora sí, en el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago está hablando de una persona sabia. Una persona sabia entonces es mansa, una persona sabia es pura, sus intenciones son puras, es pacífica, es amable, es benigna, escucha aunque no esté de acuerdo, es llena de misericordia
y de buenos frutos. Todo cuanto lo hace con una muy buena intención. O bien sea, una persona sabia es una persona dueña de sí misma. Hoy es común llegar al matrimonio sin la capacidad de enfrentar esta etapa de la vida. Hoy las parejas jóvenes tienen hijos y todavía no han dejado de jugar ni con muñequitas, ni de casita, ni con carritos. Hemos dejado, parece ser, de invertir el tiempo en nuestro desarrollo personal. Hemos comenzado a omitir los procesos naturales de la vida. Dícese que el ciclo de la vida es nacer, crecer, multiplicarse y tarde o temprano morir. Una vez más me van a escuchar decirlo. Para mí el ciclo de la vida es nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse y morir. Por eso es aconsejable comenzar un proceso de formación para crecer y madurar emocionalmente. Si yo no puedo conmigo, ¿cómo voy a poder ayudar a los demás? A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a quienes amo tanto. ¿Cómo? Debo trabajar primero conmigo mismo. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 3 al 4, el Señor nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Debemos fortalecer nuestra inteligencia emocional, nuestro carácter, aprendiendo a ser dueños de nosotros mismos, creando conchas, si se quiere, una coraza como la de una tortuga, una concha como la de una tortuga, ante las actitudes de los demás, que decimos que nos afectan y que nos enferman. Una persona así, yo creo que se va a regar menos las bilis y estará en condiciones de aminorar el problema y aportar soluciones. Por lo tanto, mis amigos, debemos aprender a trabajar con nosotros mismos antes de pretender ayudar a segundas personas, sean quienes estas personas sean. Por lo general, en las relaciones interpersonales, llegamos a creer o hemos llegado a creer que son los demás los que tienen que cambiar. Bueno, si son los demás los que tienen que cambiar, entonces nosotros somos perfectos seguramente. Y sabemos que no es así. Somos nosotros los que necesitamos experimentar ese cambio. Usted dice, hermano, entonces, ¿qué puedo hacer yo para crecer como persona, para desarrollar mi inteligencia emocional? Busque ayuda. Busque una iglesia, busque un pastor, busque su pastor. Si fuera el caso, contáctenos y veremos qué podemos hacer por usted. Pero bajo ninguna circunstancia siga guardando y acumulando basura en su casa. Actitudes negativas que llegan a enfermar a cualquier persona. Sea dueño de sí mismo y no dependa de lo que los demás le dicen. No acumule miedo, estrés, tensión, frustración, desánimo.
ira, enojo, inclusive odio en su corazón. Porque para nosotros hay esperanza si hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si vivimos por fe y nos sometemos a Dios y a su palabra. Usted merece ser feliz. Dese una oportunidad y dele una oportunidad a Dios de cambiar su vida. Dios le bendiga. Por favor, envíanos tus preguntas y comentarios. Danos un me gusta y comparte este video con tus amigos. Gracias.